El episodio del día de hoy. Hoy voy a compartirles algo que es muy importante y que necesitan saber. Y es que no necesitas miles de seguidores para poder vender tus programas, tus formaciones, dependiendo de lo que es para ti alto valor, ¿ok? Así que bienvenida si eres coach, mentora o tienes una experiencia que ya quieres monetizar, trabajando obviamente tu marca personal. Quédate que este episodio es ideal para ti. Así que vámonos el día de hoy a cómo, que no necesitas realmente tener miles de seguidores para vender tus programas, ¿ok? Y este es el episodio del día de hoy y realmente les quiero compartir más que todo mi experiencia personal y decirles que también todas las estrategias funcionan, pero no funcionan para todas a la vez. Es decir, yo te puedo dar una estrategia en el nivel de negocio en el que yo me encontraba hace 2 años, pero no van a ser las mismas para una persona que probablemente ya vendió sus formaciones, ¿ok? Entonces, si tú recién estás iniciando, ¿ok? Hay algo que siempre le voy a compartir, es que tienes que crear contenido. Crear contenido, sí, intencional, pero ¿qué es el contenido intencional? El contenido que le hable a tu cliente, ¿ok? Ahora, más allá de eso, para los que no saben, y bueno, me voy presentando rápidamente, yo soy mentora de dueños de negocio y como les comentaba, les ayudo a posicionarse sus negocios o su marca personal. Yo vengo haciendo esto desde, en la parte digital de fines del 2021, 2018 con Emprende Creando, que es mi consultora. ¿Ok? Entonces, habían similitudes en la forma en la cual se hacían los procesos para nuestras ventas, nuestros programas presenciales en esa época, al igual que los virtuales. Solamente que obviamente acá hay temas de automatización, de otras cosas que se hacen de manera digital, ¿ok? Pero en líneas generales se podría decir que era lo mismo. Entonces, aquí yo algo que entendí de mi proceso cuando empezábamos a vender los programas de manera presencial, era algo que era muy, pero muy importante, que era la conexión. La conexión que tú vas a lograr con tu audiencia y en este caso, con tu contenido, ¿ok? Y no se trata solamente de crear cualquier tipo de contenido. Cuando al inicio tú comienzas, siempre te van a decir, no, que mejor es que crees un contenido intencional, orientado a tu cliente, y etcétera, 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 a que crees tanto contenido. Pero la realidad es que las marcas personales, para que se puedan hacer conocidas, precisamente tienes que crear contenido, promocionar lo que tú estás haciendo, promocionarte a ti misma, ¿ok? Porque si no, ¿cómo te van a conocer? ¿Cómo es que, pues, si hay grandes referentes que tú debes tener de lo que tú realizas, ¿ok? De hecho, que debes tener grandes referentes, y si tú te vas a esos grandes referentes, lo más probable es que publiquen todos los días más de 3 contenidos diarios, ¿ok? ¿Y por qué lo hacen si ya se supone que facturan millones al mes, etcétera? Porque obviamente necesitan permanecer en la mente de su audiencia, de su potencial cliente, que si no les compra ahora, les comprará probablemente de acá a 2, 3, 10 meses, un año, no lo sé, pero en algún momento les va a comprar. Por eso es que crean la cantidad de contenido, a pesar de que ya tienen facturando probablemente $1.000.000 al mes, ¿no? $100.000 al mes, etcétera, ¿ok? Entonces, si ellos lo hacen con ese nivel de facturación, ¿por qué nosotros, que te podría decir, todavía no llegamos a esos millones, nosotros estamos pensando, no, es que voy a crear un contenido, pues una vez a la semana que sea intencional y encima le voy a poner publicidad? Que no digo que esté mal, porque la publicidad definitivamente te va a servir. Pero de esa forma, no vas a llegar a más personas, porque tienes que ampliar tu audiencia, ¿ok? Entonces, primero que nada, quiero que dejemos de compararnos con otras personas, con las estrategias de otras personas. Y segundo, que entendamos que el crear contenido, una cosa es crear contenido y otra cosa es que no te guste editar, hacer Canva, esas cosas. Eso creo que pues, a la mayoría no le gusta, ¿no? Perder tanto tiempo en todo el tema de la edición, que es al inicio realmente lo que la mayoría hacemos. Pero una cosa es eso y otra cosa es que te comuniques, o sea, que comuniques lo que estás haciendo. Entonces, crear contenido no debería ser pesado para ti. No debería ser pesado porque si sabes que quieres iniciar
en un negocio digital como mentora, como coach, como experta, como te quieras llamar, ¿ok? Vas a tener, o sea, hay algo que siempre me encantó al inicio cuando emprendí. Hay cosas que te las vas a tener que hacer gustar y parte de trabajar tu marca personal es que te vas a tener que hacer gustar crear contenido. Ojo, crear, comunicar lo que estás haciendo. Lo otro, ¿ok? Que es la edición, etcétera, eso lo puedes delegar en realidad, ¿no? Al inicio sí lo hacemos todos cuando estamos comenzando, pero esa parte lo puedes delegar, ¿ok? Entonces, entrando en esa conciencia, en ese llamado a la conciencia que les quiero hacer dar a ustedes, es que primero tenemos que conectar con nuestra audiencia. Cuando yo comencé esta cuenta, realmente era mi cuenta personal. Era mi cuenta personal. Y obviamente tenía algo de 300, 400 seguidores. No más de 500, estoy segurísima que no tenía más de 500 seguidores. Probablemente eran 300. Entonces lo que yo empecé a hacer es crear obviamente contenido. Abrí mi cuenta, archivé cosas que eran personales y que no le iba a interesar a mi audiencia, ¿no? Y empecé a crear. Y en esa época recuerdo que yo estaba todo con el tema, que algo que me apasiona, que es el desarrollo personal en la parte de mentalidad. Como coach de liderazgo y emprendimiento, obviamente me enfocaba en esa parte. Pero luego en el camino fui cambiando, cambié mi nicho, ¿ok? Entonces empezaba a crear ese contenido y obviamente se sumaban pocas personas, no invertí en publicidad, pero empezaba a crear y a crear, ¿ok? Y yo en esa época era demasiado perfeccionista. Entonces, demasiado perfeccionista, entonces me tiraba horas en Canva, como ya sabía hacerlas, entonces ahí era que perdía el tiempo. Pero sí creaba varios contenidos que a mi público le gustaba, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que hacía con esos ya pocos seguidores que se iban uniendo, inclusive con los que ya tenía y que veía que probablemente yo descartaba ahí? Y esto no lo tienes que hacer tú porque también podrías comenzar de cero, ¿ok? Si tienes menos de 500 seguidores y si esos seguidores son tu familia y tus amigos, ¿no? Entonces, obviamente, en mi caso, que yo decidí utilizar esa cuenta, mi cuenta personal, obviamente empecé a comunicarme, mandar un mensaje directo, como les decía, menos de 400 personas, quitaba a los que eran mi familia y les daba la bienvenida, ¿ok? Les daba la bienvenida. Entonces, que era un speech similar al que les voy a decir, palabras más, palabras menos, era que, hola Mariana, lindo sábado, espero que estés muy bien, paso por aquí para darte la bienvenida si es que no te lo he dado y decirte que me va a encantar saber qué tipo de contenido quieres que veas ver en mi cuenta de desarrollo personal porque lo estoy renovando. Así que tu opinión me importaría muchísimo. Y así, ¿ok? Dejaba la conversación abierta. Y así empezaba, ¿no? Obviamente ese era un mensaje personalizado a todos ellos. Ojo, les estoy diciendo si estás en este caso, ya que quieres utilizar esa cuenta. Y obviamente les escribía, de 10 me responderían 2 o 3 personas, ¿ok? Pero con ellas seguía una comunicación. No sé si me preguntaban, hola Maribel, entonces, ¿estás en todo ese tema del coaching? Sí, etcétera. Entonces empezábamos la comunicación, empezábamos a hablar, etcétera. Entonces es ahí cuando en la comunicación yo les voy presentando lo que tengo en ese momento. En ese momento tenía un programa que se llamaba SEA y que justo lo estaba desarrollando con una colega. Y les hablaba de eso, que íbamos a tener un desafío, no, sí, pues era un desafío de 4 días, etcétera, ¿no? Entonces empezaba a hablar de eso, y empezaba a hablar de eso, y empezaba a hablar de eso. Y así fue. Crear con esos 400, bueno, no eran a todos los 400, habrán sido 100, 200, ¿no? Y así empezábamos. Y a todos los nuevos les daba la bienvenida y el mensaje era similar, ¿ok? Ahora, siempre era iniciar una conversación, más no vender. Porque a nadie le gusta que les vendan desde un inicio, ¿no? Entonces, yo tenía que crear esa conversación y yo hablo de acá de crear una conversación genuina, ¿ok? Obviamente orientada a lo que yo estaba haciendo, pero que sea genuina finalmente, no que sea algo pues demasiado armado, porque si yo no me sentía bien, yo sabía que no lo iba a transmitir a la otra persona, ¿ok? Y esa era una. 2, crear historias, en este caso, que conecten con las personas. Así que, ¿qué historias son las que conectan?
las que obviamente te muestras tal y como eres, conectado a lo que estás haciendo también, ¿no? De repente, pues, lo que yo colgaba era que me estaba dirigiendo a reunirme con mi colega para poder preparar la masterclass que iba a vender el desafío, etcétera, ¿no? Entonces, o les contaba acerca de lo que me había pasado antes, ¿no? Los negocios que yo tenía anteriormente y así. Entonces, eran historias que mostraban mi parte sí personal, pero que tenía que ver con el negocio y también a veces mi parte personal, porque también, o sea, soy humana. Entonces, eso también conectaba, porque yo me daba cuenta que cuando solamente colocaba contenido que era con referencia al tema que yo estaba desarrollando en ese momento, que era temas de mentalidad, de desarrollo personal, sí conectaba, pero no conectaba tanto como cuando yo me mostraba como es Maribel, ¿no? Entonces, cuando igual ahora, ¿no? Cuando cuelgo algo personal, también tiene más visualizaciones, porque las personas quieren conectar también con la parte real, la parte humana de la mentora, de la coach, ¿no? Entonces, y era de esa forma. Entonces, trataba de equilibrar esta parte, ¿ok? Acá no te quiero decir de que tengas que publicar toda tu vida, todo lo que haces, lo que te pasa, no, pero lo que tú sientes que va a poder ayudar y aportar, y obviamente, o sea, porque estás feliz y lo quieres compartir, lo compartes, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Entonces, con cada reacción, o crea una conversación, ¿no? Si ya sea que dejaba que le dijera, ay, ¿qué les parece esto? Inclusive yo recuerdo que les decía, miren, estoy queriendo, me voy a ir a dar bueno, era una videoconferencia, obviamente, porque todavía era 2021. ¿Qué blusa me quiero poner? Ayúdenme a escoger. Cosas así, pero eran al final relacionados con la masterclass que estábamos dando en ese momento. Entonces, como que también se involucraban conmigo y seguíamos la conversación por mensaje directo. Podrías decir, ay, pero que no tiene nada que ver, porque seguías con la conversación, porque sí, quería conectar, quería hacer amigos virtuales, o sea, así de sencillo. Y obviamente siempre salía el tema de que tengo este programa, que lo estoy lanzando, o únete al desafío que va a ser de 4 días, ¿no? Eso estoy hablando de 2021. Entonces, y así. En líneas generales es crear contenido que, o sea, en este caso historias, que lleven a una conexión con tu cliente. Y en el otro que les comentaba, darle la bienvenida a todos los que se iban sumando a tu cuenta. Y cuando son menos, lo bonito es que vas a poder conectar más rápido con esas personas y las interacciones van a ser mucho más genuinas porque estás creando una comunidad, se podría decir desde cero, pero va a ir creciendo contigo, ¿ok? Ahora, el tercer punto es de crear contenido, lo que yo les estaba comentando. La mayoría te va a decir crea contenido educativo, inspiracional, etcétera. Ok, ya. Eso tú ya lo sabes, que es crear ese tipo de contenido. Pero crea ese tipo de contenidos que también genere y que te lleve a una conversación. Y sobre todo que te divierta, ¿cómo les podría decir? Que se sienta bien creándolo, ¿no? De todo el tipo de contenidos, ¿con cuál te sientes mejor creándolo? Particularmente, si tú me dabas a elegir, y en esa época que empezaron los reels, entre los reels y los carruseles y los posts simples, prefería hacer reels, ¿ok? Me empezó a gustar mucho el tema de hacer videos y empecé a hacer reels, ¿ok? Y me acuerdo que en un día me hice como 20 reels y etcétera, ¿no? Pero porque era una manera también en aquella época de, no sé, no sé si soy la única loca, pero en esa época era como que la manera de desestresarme, creando videos. Entonces esos videos, yo no me consideré nunca la mejor haciendo reels, la verdad, nunca. Pero por alguna extraña razón, y en esa época mis reels no se hacían virales ni nada por el estilo. O sea, no, la reina de la viralidad no era yo, definitivamente que no. Pero algo que siempre me decían era que les gustaba mis reels, ¿no? Que les gustaba cómo hacían mis reels, mis transiciones, etcétera, ¿no? Y yo decía, ¿por qué me lo estarán diciendo? Y yo, pues, ¿no? Aquí juega la mentalidad, ¿no? Ay, me lo estarán diciendo por ahí para quedar bien conmigo, ¿no? Entonces yo dentro de mí me decía eso. Pero no creía lo que me decían. ¿Y por qué les cuento esto? Porque cuando uno crea contenido, uno se va a dar cuenta
con cuál fluye mejor y con cuál conecta mejor con las personas. Y en esa época era eso. Y oh sorpresa, cuando yo publicaba uno de estos reels, que claro, yo hacía como 20 o 30 en lote, pero publicaba 10, ¿no? Porque después no me gustaba uno, etcétera, ¿no? Entonces ya también mi mente que no. Bueno, cuando los publicaba, siempre había alguien que le decía, Maribel, ¿cómo haces esa transición? ¿Cómo haces el color de eso? Y yo, bueno, para mí era obvio, pero para mi audiencia no era obvio, no era nada obvio esas cosas. Y yo decía, pero ¿por qué? Y, y justo me acuerdo que en esa época estaba ya trabajando con uno de mis mentores y me decía, pero ¿por qué no haces un curso de Reels? Y le digo, es que no soy la mejor haciendo Reels y aparte mi cuenta no es viral, no tiene miles de seguidores, creo que recién tenía 1000 y etcétera, ¿no? Y no, pero hay personas que quieren aprender de ti y obviamente siguiendo una estrategia las puedes llevar a otro lado. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Si no lo hubiera hecho caso, créeme que no hubiese sacado mi primera mentoría. Entonces, cada vez que alguien, o sea, yo creaba un reel, era diciéndoles, obviamente, bueno, la información, pero les decía, obviamente, que si querían aprender, bueno, cómo utilizar Instagram, etcétera, me mandaran un mensaje directo. Cuando decía eso, habían dos cosas. Que me mandaban el mensaje directo para definitivamente saber lo de cómo enseñarles a hacer Instagram, ¿no? O sea, era tu marca personal en Instagram, se llamaba ese programa que saqué al inicio. A veces me preguntaban por eso, otras veces no me preguntaban por el programa, pero me preguntaban cómo hacer Reels, que era lo más gracioso. Y yo, en ningún momento se me había ocurrido lo de los Reels. Hasta que, bueno, me dijo mi mentor en ese momento, pero ya, ok. Siempre pasaba lo mismo. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Entonces le decía, sí, esto lo puedes hacer así, sin embargo tengo una asesoría privada en la cual no tiene ningún costo, pero te puedo ayudar a hacer un análisis de perfil. Cuando ya yo lo decía, habían personas increíblemente decían que sí querían la asesoría, era una sesión de claridad, etcétera. Obviamente ahí yo les decía de que les podía hacer un análisis de perfil y podíamos ver y al final les iba a ofrecer cómo seguir trabajando conmigo si lo que yo les estaba lo que yo les estaba resolviendo en esta sesión de claridad les resultaba útil, les podía ofrecer cómo seguir trabajando conmigo, cómo continuar trabajando conmigo, ¿no? Entonces así fue, así fue. Empecé haciendo eso. Todos los contenidos que yo hacía en los Reels los llevaba a eso. Y así empezó una, ¿no? Y empezaron otra y otra. ¿Qué es lo que hacía en esta sesión? Obviamente les daba un panorama de lo que tenían que mejorar. Obviamente eran 15, 20 minutos. Y le decía, si es que esto fue útil, o te pareció, porque a muchos les parecía útil, les encanta, oh, no me había dado cuenta de esto, oh, no sé qué. Entonces, ahí era cuando yo les ofrecía mi programa de Brilla con tu marca personal, ¿no? En Instagram. Y obviamente habían personas que les interesaba, otras personas que no. Y así fue dando la vuelta, hasta inclusive personas que cuando me decían, Maribel, ¿y no tienes un programa de Reels? Ahí fue cuando ya le hice caso a mi mentor, porque ya me estaban preguntando por eso. O sea, no querían el programa, bueno, los que no querían el programa de Brilla con tu marca personal, me decían, Maribel, ¿no tienes un programa de Reels? En la que me enseñes a cómo diseñar, a cómo publicar, inclusive a cómo publicarlos, a qué es lo que tiene que haber en el copy, etcétera. Entonces, la verdad es que yo dije que sí, a pesar de que no lo tenía. Y les dije, gracioso, le dije, sí, y se llama Brilla con Reels, porque el otro era Brilla con tu marca personal en Instagram, y el otro era Brilla con Reels. Y así fue que comenzó mi primera mentoría de Brilla con Reels, ¿ok? Ahora, esta mentoría, yo ya sabía que era lo que... yo no voy a hablar ahorita de precios, ni cómo fijar precios, porque no es la intención. Yo en el programa que yo les estaba ofreciendo a todas estas personas que era de marca personal en Instagram, yo les ofrecía a $350, ¿ok? En 2 pagos.
Y al darles esa facilidad en 2 pagos, y como eran mentorías, al inicio eran personalizadas y otras eran grupales, tomaban, me sorprendía muchas veces, lo tomaban en una sola cuota y en otras en 2 cuotas, pero la mayoría era en una sola. Y era porque obviamente yo les había solucionado en esa sesión de claridad algo que ellos tenían, ¿no? Y esa sesión era de 20 minutos, máximo 30, que era lo que me podría demorar si es que les explicaba un poco más acerca del programa. Y yo les agendaba una segunda sesión para poder esclarecer y obviamente para poder cerrar a estas personas interesadas en el programa. Lo mismo pasó con Brilla con Reels, que empezó con sesiones 1 a 1, y en este caso de Brilla con Reels eran 4 sesiones, hasta que luego lo incorporé en uno de mis programas, ¿ok? Pero ¿qué te quiero decir? Que al inicio era muy fácil hacerlo porque era la conexión con mi audiencia y eran menos de 1000 seguidores, ¿ok? Creo que a lo mucho cuando empecé a hacer esto con menos de 1000 seguidores hasta que llegué a los 2000 seguidores, por ahí. Y todos los meses siempre vendía uno de mis programas, o sea, todos los meses, o sea, me recuerdo un tiempo que llegué a vender de estos programas, en un mes tenía 20 asesorías, ¿no? Y ahí también tuve que arreglar muchas cosas porque a veces las fechas me las programaban muy después, etcétera, pero al final tenía llegando un mes 20. Y eso me fue nutriendo porque primero al yo venderlas, y ahí tenía un poco de desconocimiento porque inclusive al inicio los vendía a 350 y luego los puse en grupo al mismo precio, ¿no? Y la gente compraba, ¿no? Pero era por mi desconocimiento, no fue por mi desconocimiento. De ahí fue que creé el campamento de contenidos y era otra estrategia que yo utilicé, ¿ok? Acá, ¿qué les quiero decir? Que cuando tú tienes menos de 1000 seguidores, tú puedes crear conexiones, puedes llevarlos a una asesoría en la cual tú les vas a dar una información, le vas a resolver, se podría decir, un tema puntual, ¿ok? Ahora, tú me vas a decir, ay, pero Maribel, eso no es escalable, yo no quiero hacer todo eso. Sí, pero en un inicio, por eso les digo, estas estrategias no funcionan para todo el nivel de negocio, pero si tú estás iniciando, ¿cómo no te va a funcionar si me funciona a mí? Que yo haría eso ahora, probablemente que no, mi asesoría sí las vendo. Pero en un inicio tuve que hacer ciertas cosas, porque cuando quieres vender, cuando tú sabes que la transformación que tú vas a dar realmente tiene un valor muy grande, tú no vas a temer a venderlo, ¿ok? Y yo ya sabía que mi valor ahí, más allá de la información, era mi experiencia y mi acompañamiento. Por eso es que salía con esa convicción. Por eso es que salía con esa convicción. Yo también me tuve que creer que mi programa de Brilla con Redes era el mejor, porque otras personas lo estaban viendo y yo no lo estaba viendo. Hasta mi mentor me estaba diciendo eso. Y yo me compraba la idea que tenía que tener, no sé, 100.000 seguidores para poder vender un programa de Reels. Pero ya habían personas que me estaban preguntando, querían comprar un programa de Reels conmigo. Entonces, ¿por qué yo no me lo creía? ¿No? Entonces yo le había dado más peso también a mi otro programa, pero hoy era así. ¿Okay? Entonces comencé dando sesiones de claridad a estas personas, les daba una victoria rápida en esa sesión de 20 minutos, obviamente les decía que había algo más en la cual yo les podía ayudar y obviamente les ofrecía mi programa completo, ¿ok? Sí, luego había una segunda sesión, pero obviamente si la otra persona agendaba la segunda sesión era porque estaba realmente interesada, ¿ok? Entonces, y así fue, y así fue. Entonces, crear contenido que te lleve a eso, si estás iniciando, es lo mejor. Por otro lado, empecé a hacer colaboraciones, que sería el punto 4. Colaboraciones en el sentido de hacer en vivos compartidos. Y aquí tengo una experiencia para contarles. Yo empecé a hacer tantos en vivos compartidos, tantos en vivos compartidos, que ahí sí me quemé. No puede decir. ¿Por qué me quemé? Porque lo hacía con cualquiera, con cualquiera que se me presentaba. Yo le hacía estos en vivos, hasta que entendí que no tenía que ser así. Me voy a cambiar porque ya, acá, que estoy aquí en el piso. Lo empecé a hacer con todos, ¿no? Con todas las personas. Y
fue que ahí me di cuenta de que tenía que hacer colaboraciones con personas que tenían un público similar o complementario al mío, más que similar, complementario, para que nos pudiéramos nutrir. Y ahí es cuando empecé a decir que no a muchas personas que me veían haciendo en vivos compartidos, ¿no? Estos que salen dos personas, por los que no saben, esas son las colaboraciones. Y me hice colaboraciones con públicos complementarios al tuyo. Las otras personas te van a conocer, ¿ok? Te van a conocer. Y obviamente si tu perfil está optimizado, que quiere decir que es específico lo que tú estás haciendo y ven contenido que les agrada, que saben que les va a ayudar, te van a comenzar a seguir. Obviamente tú también tienes que buscar personas, y por eso les digo que, por eso les estoy diciendo que cometí ese error, buscar personas con las que vas a poder hacer estas colaboraciones y entender esta parte. ¿Cómo yo le voy a poder contribuir al público de la otra persona con la que voy a hacer la colaboración, del otro profesional? Partiendo desde esa parte de dar, no de esperar qué cosas voy a esperar de la otra persona algo, no. ¿Desde qué punto? Yo voy a dar, voy a aportar al público de la otra persona. ¿Ok? Entonces, así es como tú puedes empezar a hacer colaboraciones. ¿Ok? Puede ser María, yo trabajo en la parte del marketing o la parte holística y sé que el contenido le podría ayudar muchísimo a tu audiencia para empoderarlas, para que tengan una vida en equilibrio, etcétera, ¿no? Entonces, así es como tú podrías abordar, ¿ok? Desde el punto en que tú, ¿qué puedes darle a la otra persona que le va a contribuir, ¿ok? Porque si vas de frente a decirle, ok, quiero hacer una colaboración contigo, pero ¿por qué? O sea, si me conoces, me sigues, te has interesado en mi contenido, ¿no? Porque a veces te piden colaboraciones, personas que ni te siguen o que no saben de lo que estás hablando, o sea, no te conocen en realidad, solamente como ven la cantidad de seguidores quieren hacer una colaboración contigo y no es así. ¿Por qué tendrías que hacerlo? ¿No? Yo he hecho colaboraciones inclusive con personas con menos audiencia que la mía y no por el hecho de si es con menos audiencia con la mía, o sea, no lo hago precisamente para crecer, lo hago porque sé que lo que me va a aportar el otro profesional a mi audiencia va a ser increíble. Y como yo también sé que le voy a poder aportar a la otra persona, ¿no? Entonces siempre pensando cómo le vas a aportar y obviamente que cuando se juntan los públicos, decirles, puedes ir a mi perfil si tienes un recurso gratuito o mándame un mensaje para poder contarte de los programas que tengo y así, ¿no? Siempre con un llamado a la acción cuando estés haciendo esa colaboración, ¿ok? Obviamente eso también lo tienes que hablar con la otra persona, con la otra cuenta, ¿ok? Entonces yo hacía ese tipo de colaboraciones, hice bastantes, ya después reduje y ya las hacía de manera más estratégica para poder tener mayor alcance, ¿ok? Y eso era lo que hacía. Por otro lado, también me ayudó muchísimo, que sería el punto 5, estar en comunidades, que quiere decir en programas donde existan empresarias o dueñas de negocio como yo, ¿ok? Entonces, en esa época sí estaba en varias comunidades, obviamente eran porque estaba aprendiendo algo, ¿no? Algo de mentalidad, de manifestación, de los temas que a mí me apasionaban, ¿no? O de Instagram o de marketing. En aquella época, en cada espacio que teníamos para poder compartir con mis compañeras, siempre trataba de aportar, ¿ok? Pero lo aportaba de la manera más genuina, no esperando, y les digo esto que recién lo veo como un punto a favor, porque en esa época no lo hacía como una estrategia, yo lo hacía porque lo quería hacer, porque era la forma en que yo también podía aprender, y era que yo era la que pues impulsaba a hacer grupos de estudio, ¿no? Entonces impulsaba a hacer grupos de estudio para compartir lo que estábamos avanzando en la plataforma y etc. Entonces, así empecé a crear varios grupos, que luego, obviamente, al tener varias personas, lo que hacíamos era, desde tu área experta, porque todos éramos expertos en algo distinto, también aportábamos a las otras personas. Entonces, al aportarle a las otras cuentas, lo que bueno, en mi caso yo hacía, era que me conocían, pues, ¿no? O sea, obviamente tenía que decir lo que estaba haciendo, porque si yo les estaba ayudando en algo, pues, era obvio. Y así las demás personas.
Y así es como también iban conociendo mi trabajo. Y aquí es muy importante también, y vuelvo a repetir, que tu cuenta refleje lo que tú estás haciendo, ¿ok? Lo que tú estás haciendo. Algo que, por lo cual llegaban a mí era porque les encantaba, y otra vez, les encantaba los reels que hacía. No era viral, pero les encantaba los reels que hacía, los diseños que hacía, ¿no? Pensaban que yo era diseñadora, y no era diseñadora, era diseñadora en Canva. Les gustaba eso y empezaban a decir, oye, pero qué buena eres haciendo marketing y eso, ¿no? Entonces, claro, me estaba capacitando y todo, pero eso era lo que veía y lo que reflejaba y era porque ya estaba trabajando en mi marca personal en ese momento. Y yo, sorpresa, las personas querían tomar este programa de Brilla con tu marca personal, empezaban a tomarlo, el programa que teníamos también en conjunto con mi colega, porque veían que les daba confianza ese perfil de Instagram que tenía, ¿no? Entonces, aquí vuelvo a repetir esto de la importancia de tener un perfil optimizado que hable de lo que tú estás haciendo en ese momento, ¿ok? Que es muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque, y eso era bien interesante, y me pasó, sinceramente, en varias oportunidades, que recuerdo que en una sesión ya de networking con otras empresarias, y empezábamos a hablar de lo que estábamos haciendo, ¿no? A quién ayudábamos. Por eso es que también es importante tener un elevator pitch, como le llaman algunos, y es simplemente presentarte, ¿no? ¿Qué es lo que haces? ¿A quién ayudas? ¿No? Y más que, y aquí no es que muestres tus títulos, es a quién ayudas y qué transformación ofreces. La respuesta arma un speech y es lo que tú tienes que compartir. Entonces, algo que me pasaba y que me pasó y ahí fue que conocí a Giovanna, que ha sido una de mis clientas de mentoría en varias oportunidades y que luego también inclusive trabajé con su hija, fue de que veían, les hablaba acerca de lo que hacía y de frente querían comprar una mentoría mía. Y ni siquiera querían el programa grupal, querían una mentoría uno a uno conmigo. ¿Por qué? Porque, bueno, pensaban de que de esa forma también iban a avanzar más rápido. Y es ahí cuando, obviamente, mis mentorías ya dejaron de costar $350 y pasaron a $600. Pero las mentorías uno a uno. Entonces, eran mentorías, en esa oportunidad, eran las mentorías que eran de 6 semanas. 6 semanas. Y empezó a subir. Entonces, todo fue gradual, porque yo ya empezaba a tener clientes, ya tenía resultados con mis clientes y yo ya sabía que podía darles esa transformación. Entonces, las sesiones de networking o las sesiones en otras comunidades en las cuales tú puedas aportar, en las cuales tú también te puedas presentar, porque cuando yo les ayudaba de manera muy genuina, o sea, sin cobrar, en realidad, cómo mejorar su Instagram con Canva, ¿no? Ellas se sentían muy agradecidas y obviamente que querían seguir trabajando conmigo. Porque ya había creado la confianza en eso. Entonces, ¿desde qué punto tú puedes aportar a otras comunidades, a otras personas en comunidades en las que hay personas que tienen intereses similares, para tú también darte a conocer, ¿ok? Pero de manera siempre digo de genuina, porque a veces también se ve muy armado. Y les digo esto porque yo no sabía de eso. Yo lo hacía porque me nacía, ¿no? Porque creo que, no sé, me encanta armar un grupo de estudio, soy muy, soy muy nerd. Me gusta hacer este tipo de cosas. Pero no lo hacía con con una intención detrás, la verdad. Pero cuando a mí me preguntan, Mariel, ¿y cómo has estado vendiendo todas tus formaciones, tus mentorías 1-1, $600, luego las grupales 350? Es por esto, porque les estoy diciendo la verdad. Así prácticamente fue. Pero no sin esperar que, sin decir que, o sea, sin que lo que yo estaba haciendo era con una estrategia detrás, sino lo hacía de manera muy genuina. O sea, te quiero ayudar, ok, te ayudo haciendo esto. Y obviamente veían. Y recuerdo que una persona que yo le había ayudado y no lo estaba haciendo por querer cobrarle ni nada, me dijo cuánto es. Y le digo, no te estoy cobrando, sencillamente te estoy ayudando. Pero ahí también se me prendió el foco diciéndome, claro, o sea, si las personas están valorando mi trabajo, ¿por qué yo no lo estoy valorando poniéndole también un precio? ¿No?
Obviamente a esa persona no le cobré, pero ya me di cuenta luego que sí podía monetizar esa experiencia que tenía. Ahí fue que también me di cuenta que a las personas les gustaba todo lo que yo hacía en Instagram, que yo no lo había visto. O sea, yo me había quedado en el tema del coaching y que ahí me iba a quedar y que no sé qué, pero ahí fue que se me aperturó y empecé todavía a estudiar más y a estudiar más y empecé a trabajar esa parte de marketing y fue que cambié de nicho, ¿no? Entonces, de eso se trata. ¿Cómo puedes aportar valor a otras personas teniendo en cuenta este detalle de tener un perfil optimizado? ¿Ok? Entonces, lo que sí te recomiendo siempre es que ya tengas un programa al menos listo para ofrecer. Listo en el sentido no de que esté grabado, etcétera. No, listo en los puntos y en los módulos que tú les vas a ofrecer a las otras personas. ¿Ok? De eso se trata. Para que cuando tú lo vendas, sepas, o sea, tener una oferta irresistible. Lo que dicen todos, tener una oferta irresistible ahí, sabiendo cada punto qué es lo que va a tener para poder ofrecerlo. Porque obviamente, si yo no lo hubiera tenido, yo no hubiese tenido que ofrecerle a Giovanna o a todas las personas que me decían que cuando me conocían querían trabajar conmigo, porque era así, la realidad era así, cuando yo les ayudaba, la gente quería comprarme y yo decía, ¿de qué? Pero si yo no estoy promocionando nada, simplemente porque yo les estaba ofreciendo mi ayuda de manera genuina, ¿ok? Pero sí después entendí de que tenía que tener un programa. Mi mentor me decía, no, pero tienes que tener tu programa para poder ofrecerlo apenas te digan eso. Y eso es así como lo armé. Lo armé con una estructura, sabiendo qué es lo que tenía que hacer, y obviamente así resultó. Entonces, luego, el punto, y les dije que eran 5, pero le voy a poner 6, que es yo lo llamo networking genuino en redes sociales. No que vas a interactuar con todos por interactuar. Yo lo que hacía era interactuar con las personas que me eran de interés. O sea, con las personas con las que de repente yo quería hacer una colaboración o que me gustaba su cuenta porque hablaban de temas que para mí eran importantes y que yo también conocía. Y es así como interactuaba con sus contenidos o con sus historias y así, ¿no? Entonces, y te les hablo de que no que tienen miles de seguidores, no, o sea, cuentas que eran pues de 100, 200, 300 seguidores, pero porque me interesaba lo que estaban haciendo. Y es como cuando tú te vas a una reunión de repente del cumpleaños o con una amiga, y te conoces a otras personas que probablemente son las amigas de tus amigos, y comienzas una conversación hablando de lo que hacen, de lo que están haciendo, o sea, dónde viven, si tienen hijos, qué sé yo. Entonces ahí sale la conversación. Ahí es cuando no empiezas una conversación vendiéndoles, ¿no? Vendiendo, mira, hago esto. No, sencillamente preguntando, siendo genuinos. Y de eso se trata, ¿no? De hacer interacciones genuinas. Ahora, de esta forma es que te vas a ir haciendo conocido. Cuando me dicen contenido de valor, más que el contenido de valor, es cómo tú le vas a aportar a la otra persona y crear esa conexión. Y estratégicamente, cómo tú también, y acá hablo de estratégicamente, tú ya debes tener una oferta armada para poder ofrecer cuando te lo pidan. Porque al inicio, por ejemplo, cuando Sandra fue, me recuerdo, no recuerdo bien quién fue la primera, me pidió una asesoría de Reels. No lo tenía porque yo no me creía que podía dar eso. Porque yo me había comprado la idea que tenía que tener miles, 100,000, 200,000, medio millón de seguidores para dar una asesoría de Reels. Entonces, obviamente no la tenía armada. Entonces tuve que decirle que nos reuniéramos en una segunda oportunidad, que agendáramos una segunda reunión, para poder, obviamente, yo armarla, porque no la tenía. Pero como ya era como la tercera o cuarta persona que me lo estaba pidiendo y había dejado pasar esas oportunidades por no tener una oferta armada, ¿no? Porque no me creía yo que podía dar. Entonces, y miren, que de tanto interés era que me dijo que sí, está bien, yo me reúno contigo. Y así fue, o sea, se reunió en la segunda y le presenté la oferta que había armado y lo hizo, ¿no? Y de ahí luego llegó Mariana, luego de ahí llegó Sandra, y así, tuve asesoría tras asesoría de Brilla con Reels. Y en esa época eran $350, ¿ok? Ahora, ¿por qué $350? Hay también no es que una teoría del precio, es por lo que yo también hago un cálculo y eso lo enseño en Mentora Estratégica,
para que puedas valorizar tus servicios, ¿no? Tu oferta, ¿no? Tus servicios, tu oferta. Pero básicamente era también porque yo me la creía. Yo creía que podía venderlo a $350, ¿no? Yo sabía que lo podía vender. Y de ahí fue subiendo, obviamente, porque yo ya tenía resultados de mis clientas. Luego empecé a tener grupales para poder, o sea, para poder, se podría decir, escalarlo, ¿no? Porque ya habían meses en las cuales todo el día estaba sentada en mi oficina, todo el día estaba sentada. Ahí fue cuando me subí de peso. Todo el día estaba ahí, entonces no, o sea, ya lo veía insostenible. E inclusive cuando hice una colaboración, bueno, me invitaron hace un poco más de un año, sí, no me recuerdo, pero no fue el año pasado. Me invitaron a 2 congresos en la cual me ayudó muchísimo con el tema de la audiencia. Llegaron a mi audiencia miles de personas. Y yo empecé a dar estas sesiones de claridad y ahí empecé a vender mis programas grupales. Ahí fue que nació el campamento de contenidos. En el campamento de contenidos y también en SEA, lo que hacía era un programa de $150 en la cual yo luego les vendía mis mentorías. Entonces era una forma y era una estrategia de poder escalarlas. Pero imagínense, eso lo hice en el recién todavía, después de vender, yo ya estaba vendiendo mis mentorías 1 a 1 a $600 y las grupales entre 350 y 400. Ahí fue recién que hice un medium ticket que era de 150 para luego escalarlas a mis mentorías más grandes, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El tema no es el precio, no es aumentarle un cero más, es qué tipo de transformación tú le vas a dar a la persona. Yo no es que yo bajé mis precios, no, o sea, yo creé un programa nuevo en la cual tenía un valor de $150 para que conocieran mi trabajo las personas que recién me estaban conociendo para luego escalarlas a un programa mayor, ¿ok? Porque yo sabía que necesitaba nueva audiencia, ¿no? Necesitaba nueva audiencia y obviamente ya tenía un programa grupal, pero necesitaba cambiar, ¿no? Necesitaba algo más. Entonces, y es así cuando tú vas evaluando. No necesitas comenzar con tickets de $20, no lo necesitas. Yo no lo necesité. Sí sabía que con un ticket bajo tú ganas la masa, etcétera, etcétera, los leads, ¿no? Para luego escalarlos. Pero la verdad es que para tener esa entrada, o sea, que te conozcan con ese ticket de $20, necesitas mayor y mayor audiencia. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Necesitas mucha audiencia. ¿Y te va a costar? Sí, claro. Te va a costar, ya sea inversión de tiempo o inversión de dinero en anuncios. Entonces, yo ya sabía eso del inicio, entonces dije, no, mejor voy a validar mi oferta dándolo 1 a 1 y luego escalándolo porque, como les digo, o sea, luego en la mentoría grupal tenía el mismo valor de 350, pero ya luego llegó a subir a $500 y de ahí luego lancé el campamento de contenidos para poder nuevamente ir posicionando mis otras mentorías. Entonces, es que te preguntes, y como les hice en el episodio, en el primer episodio, ¿no? Tienes que valorizar, haz el ejercicio de todo tu trabajo, todo lo que sabes, pero sobre todo la experiencia, la transformación que has dado a otras personas, ya sea tu empleador o a otros clientes, para que cuando tú vayas y digas, ¿sabes qué? Mi mentoría grupal o personal vale $2,000 o 350, lo digas con tal seguridad que no te importe si te dicen que no, ¿ok? Porque tú lo sabes, tú lo valoras. Yo no tuve ningún temor de luego cuando ya mis programas, ya tenía mentora estratégica y ya tenía Cree y Lanza tu negocio digital. Sí, yo ya tenía esos 2 programas que estaban ya en los $800. Eso fue en el 2020, a fin del 2022. Yo ya no tuve temor de decir que mis 1 a 1 estaban en $1,800. ¿Por qué? Porque yo ya tenía la seguridad de lo que yo estaba haciendo. Y no por aumentarles un cero más, sino por la experiencia que ya estaba recorriendo. Cuando nuevamente me volví a empapar de, ¿sabes qué? No solamente es tu experiencia o con los casos que tú tienes acá hace 2 años o 3 años, bueno, en mi caso son 3 años, sino que yo vengo haciendo esto desde 2018 y vengo haciendo negocios desde el 2014, fines de 2013. Entonces, con esa seguridad yo sé los resultados que puedo dar.
no es aumentarle un cero más. Entonces, es que pase por ti, ¿ok? Entonces, en resumidas cuentas, es 1, conectar con tus seguidores, así tengas 300, 200 felicidades porque vas a poder mandar los mensajes, ¿ok? Diciéndoles que les agradeces que te están siguiendo, nada más, así, genuino, sin venderles nada, y si se apertura la conversación, se apertura, de 10 te contestarán 2 o 3, así que no te frustres porque así va a pasar. 2, conecta con historias, presenta la parte genuina de la marca personal, lo que tú quieras mostrar, y obviamente también la parte de educar a tu audiencia con lo que estás haciendo, ¿no? Generando conversaciones. Cuando son menos de 400 seguidores es bonito porque vas a poder contestarle a todos, ¿ok? 3, crea ese famoso contenido de valor, ¿no? Que te dice en tutorial, pero bueno, la cosa es que conozcas a tu cliente ideal, crees ese contenido, pero más que lo crees es que trata de llevar esas conversaciones a mensaje directo o si te están comentando, llevarlos a que sigan una conversación contigo. De esta forma, y ubicando con cuál formato tú te sientes mejor y conecta con tu audiencia. Yo en el 2021 me sentía muy bien haciendo reels. Y en algún momento creo que los compartí en ese año, estaba pésima, emocionalmente estaba muy mal, pero me conectaba haciendo ese tipo de contenidos y me empezó a gustar y, oh sorpresa, le gustaba a las personas, no lo sé. Entonces empezaba a llevarlos en la conversación por mensaje directo y ahí es donde les decía, sabes que si quieres que te siga ayudando, tengo una sesión de claridad en la cual podemos conversar vía Zoom, Meet, cualquier herramienta que tú utilices, para poder decirle un panorama en lo cual puede mejorar. Y en mi caso era un análisis de perfil y de ahí les presentaba el programa, ¿ok? 4, colaboraciones. Colaboraciones con personas que tengan un público complementario. Ya te dije. Acá no sé si les hablé, pero cuando me invitaron a esos congresos, me invitaron a 2 congresos y también en una de las comunidades también me invitaron por caso de éxito, ¿no? Pero eso también hizo que ampliara mi audiencia y que me conocieran, ¿no? Me trajo audiencia, pero precisamente porque veían en mi perfil de lo que yo estaba hablando, porque si no era congruente con lo que estaba diciendo, pues no iba a tener nueva audiencia, y obviamente porque ya tenía un recurso gratuito que yo les podía dar, y el recurso gratuito que yo les podía dar era mi tiempo, era mi tiempo en su cuenta, ¿no? Entonces, de eso se trataba. ¿Qué valor vas a aportar a las comunidades? Y 6, que es networking genuino. Ve a cuentas que tengan el público que tú deseas y conecta de manera genuina, como si estuvieses haciendo una fiesta o una reunión, que conectas con otras personas comentando de manera genuina, ¿ok? De eso se trata. Así que esto ha sido el episodio del día de hoy. Voy a